Sí, efectivamente, ahí en Magenta, librería Magenta, ya están los ejemplares de Justo. El libro se llama Justo y hace mención a 9 episodios poco conocidos de la vida del general Justo José de Urquiza. En realidad yo tenía muchos más episodios, pero creo que para la intención del libro es de que la gente vaya sacando sus propias conclusiones, de que son hechos que no es que no sean conocidos, pero sí son muy poco divulgados. Y de los 9 episodios, el primero es el único que tiene que ver con pues cómo decir, que se ajusta a una mecánica en la cual comenzamos a explicar y a contar cómo es que llega José de Urquiza, que es el padre de Justo José de Urquiza, a la provincia de Entre Ríos. Y en eso también están las relaciones muy íntimas que tenían, porque eran parientes, con los Álzaga. Por eso es que los Urquiza vienen primero a Buenos Aires siendo un niño. José tenía 12 años cuando llega a Buenos Aires y quedó en la casa de su tío Álzaga. Este señor Álzaga fue fusilado en 1812 en Buenos Aires por traidor a la patria, porque era un monárquico que había hecho su fortuna, enorme fortuna, traficando esclavos, entre otras cosas, y que fue el que le enseñó el negocio a don José de Urquiza. José de Urquiza también era un monárquico que en su momento conspiró contra la Revolución de Mayo. Tuvieron distinta suerte. Álzaga estaba en Buenos Aires, no se la perdonaron. El padre de Justo José de Urquiza se huyó a Montevideo con 80, 90 hombres que le respondían, y así conspiró contra la Revolución de Mayo. Luego volvió a Entre Ríos, recuperó los territorios, las estancias que tenía. Era un hombre que tenía más de 50 esclavos por otro lado, y tuvo distinta suerte. O sea, en Entre Ríos siempre estuvo, si lo sigue siendo ahora, quienes nos gobernaron siempre tuvieron muy atados los negocios. De ahí se explica un poco cómo Justo José de Urquiza, que de un simple pulpero pasó a ser dueño de 1.000.000 de hectáreas y ser uno de los hombres más ricos de Sudamérica en su momento. Bueno, todo eso está explicado en episodios muy breves. Hay abundante bibliografía, también hay fotografía, porque como se nombran muchos personajes, es interesante conocer de quiénes estamos hablando. Uno de los episodios, por ejemplo, relata cuando Sarmiento lo derrota electoralmente a Justo José de Urquiza, cosa que está muy poco divulgada. Otro episodio, las relaciones que tenía Urquiza con los Namuncurá, Cafuncurá primero y los Namuncurá después. Justo José de Urquiza era padrino del padre de Seferino Namuncurá. Eso también es una cosa que no está muy difundida. Otro de los episodios relata todos los de la familia Urquiza que cayeron o que sufrieron, mejor dicho, muerte violenta. Por ejemplo, una de las hijas de Urquiza fue asesinada por una chica de 15 años que se llamaba Toña, y tenía un carácter esta señora Medarda Urquiza tenía un carácter muy salvaje, y en determinado momento esta chica que trabajaba como sirviente en la casa de campo de Medarda Urquiza, Medarda la encuentra de novio, hace azotar al novio, el chico lo expulsa, y esa misma noche Toña, de apenas 15 años, lo mata de un balazo en la cabeza. Esas son algunas cosas que no están contadas. Por ejemplo, piensan de que la muerte de Urquiza el 11 de abril
de 1870 es todo, y sin embargo, no solamente murieron dos de sus hijos, producto de que Urquiza designaba a gente de su familia con poder. O sea, cuando lo matan a Urquiza, matan a dos de sus hijos porque también tenían poder político y militar. E inclusive antes de Justo José de Urquiza muere el hermano a quien Urquiza había designado como gobernador interino mientras estaba en el Uruguay. Fíjate vos hasta qué grado llegaba el nepotismo de esta gente, de que él se iba y dejaba a su hermano al frente de la gobernación. Al hermano lo matan en Nogoyá, en la misma plaza de Nogoyá. Bueno, son algunas de las cosas que vamos relatando en el libro que son 9 episodios, que van marcando un poco aspecto desconocido de Justo José de Urquiza, y de que siempre queda la evaluación de quien no lo lee. Lo que sí te puedo probar es de que otra cosa que es muy importante para mí es cómo era conocido Justo José de Urquiza en su época. La gente de Entre Ríos, la gente de Corrientes, que era la que estaba más cercana, le decían Poncho Yeré. Y lo explico ahí en la contratapa del libro. El Poncho Yeré era un poncho reversible. De un lado tenía un color, del otro lado tenía otro. Vos te lo dabas vuelta y parecía que había cambiado de poncho y era el mismo. Y los gauchos decían que cuando él se aparecía ante los gauchos se ponía el poncho rojo de Federal, pero que cuando le tocaba ir a Buenos Aires se lo daba vuelta y aparecía con el poncho celeste de los unitarios. Ese es uno de los sobrenombres que tenía. Están varios sobrenombres con los cuales se los conocía a Urquiza en su momento, y que es interesante saberlo y conocerlo. Está todo probado, todo esto, o sea, es algo que sí existió, y que los apologistas de la historia por ahí no lo relatan, no lo cuentan. Cuando la historia, yo siempre digo, cuando la historia no se cuenta en su totalidad, o cuando se ocultan cosas, se está mintiendo de cierta manera. Está bien. Pablo, sí. ¿Por qué usted tiene una visión tan crítica hacia Urquiza? Urquiza tiene cosas interesantes, cosas buenas también. Algunas cosas hay que destacar sobre Urquiza, pero la realidad es que quienes vivimos en la zona, bueno, ni hablar en Concepción del Uruguay, la zona de Colón, de San José y de Villa Elisa, tiene una visión de Urquiza que no es exactamente la que tiene el resto de la provincia de Entre Ríos. Urquiza además, yo te hablé de nepotismo hoy. Nepotismo sí. Es aquello por lo cual una persona nombra parientes a los efectos de colocarlos en puestos fundamentales de la administración pública. Y digo, cuando lo nombran, no cuando son electos en una elección, porque puede ser que el hijo de se presenta una elección y la gente lo vota, entonces eso no es nepotismo. Ahora, cuando tu papá te dice, a partir de ahora vos sos el encargado militar de Concordia, como en el caso de los hijos de Urquiza, o el encargado político, ya estamos hablando de nepotismo, ya estamos hablando de una familia que ejercía el poder público, que era de lo mismo que se acusaba a Juan Manuel de Rosa. Y no nos olvidemos de algo muy importante: posteriormente a que Juan Manuel de Rosa es derrotado, Urquiza mismo le enviaba fondos para mantenerlo en Inglaterra. Por algo sería. O sea, ni a favor de Urquiza, ni a favor de Rosa, ni en contra de uno ni en contra del otro, sino simplemente relatar hechos que son factibles de comprobar, que están en la historia, y que la gente de ahí vaya cambiando un poco la visión de que los están metiendo siempre de que de los grandes héroes, que todos eran seres humanos, todos tenían sus cosas. Y bueno, yo lo que pongo a prueba aquí son, mira, el libro es muy breve, está adaptado a los tiempos modernos, porque si uno se pusiera a escribir haría un libro de 500 páginas que realmente
terminan no leyendo nadie, ni siquiera el autor por ahí. Entonces está tratando de ser lo más ágil posible, y cada episodio, eso es cortito, son 4 o 5 páginas, con abundante fotografía, te decía, donde aparecen los nombres de personajes. Por ejemplo, eso que yo te decía, ¿cuánta gente de Entre Ríos sabe que Sarmiento le ganó una elección a Urquiza? Y bueno, ahí voy explicando cómo se votaba en esa época. Un Sarmiento que ni siquiera estaba viviendo en Argentina termina siendo elegido presidente de la República, y el contrincante principal era Urquiza, y explico por qué pierde también. No es que lo mío simplemente, sino no es mi opinión fundamental, sino es lo que fui recogiendo a través de las distintas versiones que hay de la época. La cuestión es que en definitiva terminamos entregando todo el federalismo a los porteños, esa es la verdad, y de ahí en adelante yo digo que después de la muerte de Urquiza, con más razón todavía, hemos viniendo para atrás, en el sentido de tener soberanía como entrerriano, en el caso de tener independencia como entrerriano, y en eso de por qué nos parecemos tan poco los entrerrianos a los porteños, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vivimos realidades distintas. Entonces también ese es algo a tener en cuenta. Y si vos me decís, ¿podés levantar algo, alguna cosa de Urquiza? Y sí podemos levantar. Es muy interesante el trabajo que comenzó a hacer en el campo, que era, si bien él no regaló nada, pero vendió, repartió la tierra, aunque la gente se la tenía que pagar, y eso estaba muy bien. Y sería una muy linda medida que se llevara a cabo de ahora en adelante. Hay millones de personas que están pidiendo trabajo, y hay millones de hectáreas que están sin trabajar en la Argentina. Pero vos, hacemos una reforma agraria, le decimos a la gente que no trabaja, bueno, usted que aquí tiene la semilla, tiene el campo, trabaje, y se acaban los subsidios, por un lado. Y por el otro, hacemos lo que, por ejemplo, vamos a hablar de un país del primer mundo, por ejemplo, se hizo en Francia hace muchísimos años. En Francia vos no vas a encontrar una propiedad de más de 80 o 100 hectáreas, y sin embargo los campesinos franceses viven muy bien. El mismo Estados Unidos, cuando hizo la famosa conquista del oeste, que en realidad fue un asesinato a mansalva, ya sabemos, de las tribus que poblaban, pero de una manera o de otra había un límite para la posesión de tierras. Ese límite no hay ningún gobierno que lo haya puesto. En determinado momento, en el gobierno de Perón, pero estamos hablando del gobierno de Perón del 46 al 55, se hizo algo en la zona de Esperanza, y anteriormente podemos decir Urquiza había hecho algo interesante. Vos fijate que las poblaciones en donde la gente trabajó, Villa Elisa, San José, Colón, en el departamento de Uruguay, te digo, esos lugares progresistas, en el departamento de Uruguay, te digo, ¿cuáles son las zonas más pobres? Las zonas que quedaron en manos de los estancieros: Colonialía, Herrera, Mantero. El Mantero quedó el último casco de estancia de la familia Urquiza, que era el San Pedro.